Bueno, en esta oportunidad estamos empezando el tema número 3 de esta segunda unidad del curso Derecho Laboral 1. Hemos podido ver en el tema anterior los conceptos básicos de lo que significa prácticamente el derecho laboral y de cómo algunos elementos de esto forman parte del tema total de este curso. Hemos aprendido también que necesariamente el derecho laboral es un derecho que pertenece al campo del derecho privado y que regula las relaciones que hay entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, hemos de anotar que el derecho laboral tiene muchas ramas y muchas aristas que definitivamente tienen que ser estudiados profundamente. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la jornada de trabajo y su evolución. Durante mucho tiempo, el trabajador se rendía al empleador una especie de trabajo absoluto, ¿no? De sol a sol. En la antigüedad no existía quizás el trabajo nocturno, pero sí se acostumbraba a trabajar desde los primeros rayos del sol hasta la noche muy avanzada y de esa manera poder producir lo necesario a favor del empleador. Esto, por supuesto, le privaba al trabajador de mucha parte de felicidad y de su existencia. No había tiempo para atender al hogar, ni tampoco para atender a los hijos, ni para poder pasar por esa experiencia, ¿no?, del calor de un hogar. Obviamente las protestas no se hicieron esperar y fue pues en el siglo XX en el que se logra el derecho a las 8 horas de trabajo. Vamos entonces en esta oportunidad a empezar ya sin más preámbulo el tema número 3 que hemos puesto como título la jornada de trabajo y su evolución. Cuando hablamos de jornada de trabajo podemos pensar en muchos conceptos. Hemos separado para ustedes los siguientes. En primer lugar, tenemos que decir que la jornada de trabajo es la duración de la actividad diaria específica de los trabajadores y se expresa en el número de horas que durante la semana deben comportarse legalmente en cada tarea y por el lapso convenido por las partes. Durante la Edad Media, por ejemplo, y principios de la Edad Moderna, no se trabajaba de noche. Toda la jornada era totalmente diaria. Pero eso sí, se trabajaba de día a día, es decir, de sol a sol. La Revolución Industrial, sin embargo, se basó en jornadas de trabajos que llegaban incluso de 14 a 16 horas, ¿no?, diarios. En las leyes de India se proclamó en el año 1593 que todos los obreros trabajarían 8 horas cada día en las fortificaciones y fábricas que se hicieran. El tema de las 8 horas, como hemos visto, es un tema ampliamente debatido y discutido y que tiene antecedentes, ¿no?, de los años en que finalmente fue adoptado. El Decreto Supremo del 15 de enero del año 1919. Mediante este decreto, el gobierno accedió a la jornada de las 8 horas diarias, después de la famosa huelga general en la ciudad de Lima. El artículo 55 del reglamento de la Ley de Empleados Públicos y Privados, Ley 4.916, señala que las partes pueden estipular cualquier horario de trabajo que no exceda de una jornada de 8 horas. Bueno, esto fue derogado por el decreto legislativo número 728 que creó pues los famosos contratos sujetos a modalidad. Ahora bien, el decreto supremo del 26 de julio del año 1934 señala que los centros de trabajo abonarán a sus servidores. No se considera horas extraordinarias las que se dediquen oportunamente a la confección de los balances semestrales y anuales, en el caso de empleados del comercio. No se consideraba horas extras. Por el contrario, el horario, ¿no?, de todas maneras se extendían, porque hacer auditoría pues, de una empresa tomaba mucho tiempo, ¿no? Por eso muchos contadores y especialistas de la rama, en las épocas en que uno tiene que sacar la declaración jurada y hacer los balances, se amanecían, ¿no?, calculando todo lo que es el tema contable de esas empresas. El 6 de febrero de 1970 se da la ley 18.139. Esta ley establecía, entre otras cosas, en su artículo primero lo siguiente. Dice ahí: los periodistas, al servicio de cualquier empresa periodística, oficina de prensa u otras empresas análogas, gozan de estabilidad y en su empleo. Y por supuesto no tienen horario, porque la noticia pues no perdona. Siempre la noticia estará presente. Ahora, en el artículo segundo dice que solo se procederá a la rescisión del contrato laboral periodístico cuando sea por falta grave, supresión perentoria de la sección especializada u otro motivo justificado, cuyos casos serán resueltos por la autoridad del trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo. Esta misma ley, en su artículo tercero, ha establecido que son obligaciones de las empresas periodísticas, además de las vigentes, cumplir con los trabajadores con el pago de horas extras trabajadas.
El hecho de que se pagara horas extras trabajadas reconoce, en contrario censo, la existencia de un horario. Obviamente los periodistas no tienen un horario respecto a la noticia, porque ellos estarán donde la noticia se produzca y no importa la hora. Ahora, también se establece en esta ley el pago doble por día domingo y feriados trabajados, lo cual demuestra que hay un reconocimiento tácito a la existencia de horas extras. Horarios que están fuera de un horario normal de lunes a viernes y que forman parte pues de ese bagaje, de ese conjunto de horas extras o horas especiales o horarios especiales en las que el trabajador labora por la naturaleza de su profesión u oficio. Ahora, el artículo 4, ¿no?, dice que los periodistas tienen derecho a publicar en el órgano donde laboran artículos de opinión de interés general o nacional bajo su responsabilidad. Y el artículo 4, ¿no?, dice que las empresas tienen la obligación de aceptar la publicación de comunicados emitidos por sus sindicatos. Estos elementos nos dan cuenta que la duración de la jornada de trabajo en la legislación peruana ha sido un tema permanente y que ha sido las 8 horas diarias, ¿no?, la institución que es la que ha primado en todo este tiempo. Ahora, el decreto ley 18.223 del gobierno militar, emitido el 14 de abril de 1970, establece un horario corrido y una jornada de trabajo de 7.45 horas, de abril a diciembre, para el sector público, de lunes a viernes, con un refrigerio de 30 minutos que no es parte de la jornada laboral. Esto fue modificado posteriormente por el decreto legislativo número 800. Estas leyes antiguas demuestran que siempre ha sido una preocupación de parte del empleador y también en el sector público que haya un respeto al trabajo y un horario establecido que no deba superar las 8 horas de trabajo diarias. El 24 de octubre de 1987 se proclama la ley 24.724. La ley 24.724 establece la jornada de trabajo para los periodistas que no será mayor de 5 días, ni mayor de 40 horas a la semana, sea cual fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de los beneficios alcanzados por la ley o el convenio. Los corresponsales recibirán una remuneración equivalente a la de un redactor. Asimismo, otro antecedente legislativo que tenemos y que está relacionado al tema de la jornada de trabajo en nuestra legislación es el decreto legislativo número 559, que se emitió el 28 de marzo del año 1990. Es una ley de trabajo médico. La ley de trabajo médico, por ejemplo, menciona una jornada. Establece la jornada de trabajo de este sector en 6 horas diarias y 36 horas semanales. El trabajo de guardianía, por ejemplo, no podrá ser mayor de 12 horas continuas, que está comprendida en su jornada. Se les reconoce, ¿no?, el año sabático por capacitación y el tiempo de servicio en el SERUM, es decir, en el Servicio Rural Médico. Es reconocido también para el tema de los ascensos. Como vemos entonces, el decreto legislativo 559, Ley del Trabajo Médico, ha establecido, entre otros derechos para los médicos, el derecho a un horario. Pero no es la única legislación, ¿no?, la del periodista y los del médico, que mencionan ciertos horarios y jornadas de trabajo. Tenemos también, por ejemplo, el decreto legislativo número 800 del 30 de enero de 1996. Este decreto legislativo ha establecido ciertos horarios para las entidades públicas. En su artículo primero señala que las entidades públicas establecen un horario de atención al público que no debe ser menor de 7 horas diarias. Y en el artículo segundo se dice que el horario corrido es en jornadas de 7.45 horas diarias, de enero a diciembre, es decir, todo el año, para la administración pública, horario que regirá de lunes a viernes. Ahora, el tiempo de refrigerio no es parte de la jornada de trabajo. Y finalmente, entre otras normas, tenemos que mencionar, ya para empezar a terminar, el Decreto Supremo número 007 del año 2002-TR. Este Decreto Supremo fue emitido y promulgado el 4 de julio del 2002, es decir, hace aproximadamente 10 años. Es el texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo. Ahí se establece horario, se establece la jornada laboral, se establece los horarios de trabajo y los sobretiempos, que unifica el denominado Decreto Legislativo 854 y la Ley 27.671 son unificados en una sola norma, es decir, en este Decreto Supremo. Tenemos también el Decreto Supremo número 008-2002 del 4 de julio del 2002,
allí se establece un reglamento, para ser más exacto, el reglamento del texto único ordenado de la ley de jornada de trabajo. Ahí se establece un horario de trabajo y también se regula acerca del sobretiempo. El artículo 2, 3, artículo 7, 8, el 11, el artículo 12, 15, 17 y 19, así como el 25, 26 y 27, mencionan y corroboran el tema del sobretiempo, el tema del horario de trabajo, el tema de la jornada laboral. Estas legislaciones, ¿no?, forman parte de las legislaciones antiguas que han estado siendo vigentes y que han estado estableciendo y preparando pues el camino para un establecimiento formal del concepto de la jornada de trabajo. En la Constitución del año 1979, en el artículo 44, decía lo siguiente. Vamos a leerlo, habida cuenta que la Constitución del 79 siempre ha sido considerada una constitución de corte social y protectora de los derechos de los trabajadores. En el artículo 44, vamos a ver lo que decía, leamos juntos. Dice allí: todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. La ley establece normas para el trabajo nocturno y para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas, y determina las condiciones de trabajo de menores y mujeres. Como vemos aquí, el artículo 44, redactado de esta manera, le compromete al Estado a tener un rol determinante en el tema del trabajo, en el tema de la protección de las jornadas de trabajo y de los turnos. Dice ahí claramente que todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se debe remunerar extraordinariamente. Y esto no es una ley especial, es una norma de rango constitucional. En cambio, en la Constitución del año 1993, como que la cosa ha cambiado un poquito. En su artículo 25, hablando acerca de la jornada laboral, esta Constitución dice lo siguiente. Leamos juntos aquí. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. No se habla expresamente, ¿no?, de lo que es las horas extraordinarias, pero sí se menciona la posibilidad de pagar un horario que esté, el trabajo de un horario fuera de lo que se estaba estableciendo. Bien, finalmente hay proyectos de reformas de Constitución que se encuentran actualmente discutiéndose en el Congreso. Tenemos, por ejemplo, el anteproyecto de la reforma de la Constitución del 2002-2003. En su artículo 53, en su quinto párrafo, se señala claramente que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Las labores fuera de esta jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. Se quiere prácticamente retomar, ¿verdad?, la forma en que se redactó anteriormente este artículo, que así puede recuperar en algo, ¿no?, el sentido humanitario para el cual fue creado. Obviamente, sabemos que ante un trabajo fuera de la jornada normal, es pues horas extras, ¿no?, horas extraordinarias, como se llama, y que tiene que ser remunerado. Y si es nocturno, también pues necesita un plus, necesita hacer un poco más. No puede ser que uno que trabaje toda la noche esté recibiendo pues una cantidad similar a que trabaja solamente el día. Bueno, no es la única legislación, tenemos también los anteproyectos de la Ley General del Trabajo, los artículos 227, 228, 229, 230, 232, habla también acerca de lo que sería la jornada de trabajo en la legislación peruana. Casi todas las jornadas de trabajo relacionados con todas las leyes que hemos dado y ese bagaje de normatividad han señalado las 8 horas como el ítem. Algunos dicen 7 horas 45 minutos, es verdad. Y pero hemos visto también que algunos hablan de 6, ¿no?, de 6, 36 horas. Bueno, horitas menos, minutos más, el promedio ponderado, ¿no?, de lo que siempre se reconoce como el horario de trabajo es el de 8 horas diarias y 48 semanales, es decir, 6 por 8, 48. Mientras las 48 horas estén encuadradas y trianguladas muy bien en la semana, no va a haber ningún problema. Y no olvidemos que cualquier trabajo fuera de esta jornada es considerado horas extras y con un pago extraordinario por ser pues un horario especial. La jornada de trabajo de 8 horas forma parte también de una gran historia. Usted sabe que en Chicago, ¿no?, hace muchos años atrás, principios del siglo XX, ¿no?, hubo una gran revuelta y un reclamo de las 8 horas diarias. La policía enfrentó a los trabajadores, finalmente los trabajadores se defendieron y esa jornada laboral del 1 de mayo quedaron muchos muertos. Posteriormente los dirigentes sindicales fueron detenidos y acusados. Hay que leer un poquito de historia.
y muchos de ellos fueron finalmente ahorcados, acusados de motín, acusados de haber sido los culpables de las muertes en aquella manifestación de 1 de mayo. Esos son conocidos como los mártires de Chicago. Pero luego de esto, las 8 horas se establecieron y se ha vuelto un concepto universal, tanto así que las Naciones Unidas habla pues a través de la OIT, o Organización Internacional del Trabajo, de que las 8 horas pues son definitivamente el estereotipo y el paradigma de lo que puede ser un horario humano, un horario coherente, un horario que le permita al trabajador tener vida de familia y de esta manera pues poder estar satisfecho para venir con más fuerza a seguir trabajando. Gracias por acompañarme en estas reflexiones y en toda esta revisión que hemos hecho de las legislaciones antiguas. Fíjese cuánto ha sabido. El Perú no ha estado entonces nunca fuera, ¿no?, de los temas, siempre ha estado presente, y las leyes también, para defender, como ahora lo hacemos, el tema de las 8 horas. Gracias por acompañarme en el tema 3, vamos entonces a empezar de aquí a un momento, el tema número 4, con el cual estaremos cerrando los estudios de la unidad número 2, dedicada pues a la jornada de trabajo.